¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Jordi. Hemos estado hablando de tiempos postnormales y política. Y en eso quería una pregunta que me quedó dando vuelta antes de la pausa. Justo antes de entrar al programa, estaba leyendo algo sobre el metaverso y cómo políticos estadounidenses estaban entrando al metaverso a como hacer campaña política en estos espacios. Aparecía como que la generación Z es la que más se mete en estos espacios, pues la pandemia fue subiendo, y que es como puede ser un décimo de como la población votante eventualmente en Estados Unidos. Y a propósito, no sé si se relaciona o no con tiempos postnormales, pero un poco a propósito que hablábamos de políticas, como ¿cuál es tu perspectiva sobre esto, que ha ido aumentando en espacio el metaverso, por así decirlo, como que se está poniendo más tendencia? Voy a pedir, para asegurarme que hablamos de lo mismo, que me definas qué entiendes tú por metaverso, porque no siempre me ha parecido que se estaba hablando de lo mismo. Cuando tú hablas de Perfecto. metaverso, ¿qué quieres decir? Mira, yo en verdad no estoy como muy interiorizada teóricamente con el tema en particular. Cuando lo leí, que fue en la revista Force, aparece esto como que tenemos la realidad física y empieza a ver como una realidad virtual, digital, como al mismo tiempo, como una dimensión paralela. Y eso es lo que yo entiendo hasta ahora como con este concepto. Vale. A ver, yo ya hace tiempo que trabajo con el concepto de la noosfera. Es decir, tenemos la roca, la Tierra, sería la litosfera. Sobre ella, pues la vida ha creado una capa que sería la biosfera, y nosotros ahora hemos creado otra capa que es tecnológico-cultural, ¿no? Que es la noosfera. Nos en griego quiere decir conocimiento. Y cada vez más podemos vivir podemos vivir más y más aspectos de nuestra vida en la noosfera. Por ejemplo, la pandemia, pues muchos, por no decir muchísimos, hemos tenido que aprender a hacer más y más aspectos de nuestro trabajo a través de métodos electrónicos. Y es cierto que estas posibilidades tecnológicas permiten la creación como de espacios para comunidades que igual en otras partes se sienten más marginadas o que no tienen tanta posibilidad. Por tanto, es cierto que de alguna manera la tecnología ha creado la posibilidad de, vamos a decir, universos paralelos o mundos paralelos, metaverso, noosfera, como quieras llamarle. Yo creo que uno de los primeros ejemplos de que esto era una realidad a tener en cuenta fue la elección de Trump. Trump, la gente que seguía la campaña por los medios de comunicación tradicionales, estaban seguros que perdería, que ganaría Hillary Clinton, porque, bueno, es cierto, seguramente Hillary era la candidata mejor preparada en la historia para asumir esa responsabilidad, ¿no? En cambio, la gente que seguía la campaña pues, por televisión y sobre todo por los medios, las redes sociales, tenían otra opinión. Es decir, ellos que vieron que Trump convirtió la elección en una especie de reality show, y claro, Trump será muchas cosas, pero es un maestro en lo que atañe este tipo de espectáculos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y lo cierto es que Trump ganó y estuvo a punto de volver a ganar. De hecho, nosotros en el centro, justo después de su elección, estábamos en Estados Unidos y llegamos a la conclusión: este tío puede volver a salir reelegido como el Partido Demócrata no se ponga las pilas de una manera muy fuerte. Yo creo que si la COVID hubiese ganado, te lo digo así de claro. Por tanto, este tipo de participación o de actividad política ha llegado para quedarse, entre otras cosas porque es muy barata. Es decir, el coste que tiene montar una campaña
en redes es marginal respecto al coste de una campaña de anuncios en televisión o de una campaña de anuncios en prensa o de una tournée de debates. No solo eso, la posibilidad que tienes, por ejemplo, de individualizar los objetivos, es decir, tanto Biden como Trump lo que han hecho en la última campaña es, a partir de unos cuantos mensajes genéricos, identificar segmentos de votantes y entonces adecuar mensajes específicamente para esos grupos. Eso hoy día es muy fácil de hacer, se puede mecanizar en gran medida, incluso puedes crear bots para que se ocupen de mantener un debate, y al mismo tiempo puedes crear bots para que vayan a emponzoñar o diríamos, a contaminar otros debates. El tema de la pandemia ha mostrado, hasta qué punto es fácil hoy día vivir al margen de la realidad. Estoy pensando en los negacionistas, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un ejemplo claro de la llegada de una nueva tecnología muy potente y de nuestra falta de madurez respecto al uso de esta tecnología. Y eso provoca algo que para nosotros es muy postnormal, que es aumenta el comportamiento caótico. Es decir, hoy día Elon Musk hace un tweet sobre algo y el Bitcoin sube, baja, gente se enriquece, gente se empobrece. Cristiano Ronaldo se niega a tener 2 botellas de Coca-Cola delante suyo y las acciones de Coca-Cola caen. Eso no había pasado nunca de esta manera, ¿eh? Es decir, esta capacidad de que algo aparentemente trivial, nimio, incluso tenga un efecto absolutamente fuera de madre, eso es posible por la tecnología y al mismo tiempo no hace más que demostrar que realmente es un tiempo especial, nosotros llamamos posnormal, ¿eh? Perfecto. Y en eso yo ahora te pregunto, cuando me ha tocado hablar con personas como sobre qué te produce el concepto de futuro, por ejemplo, aparece mucho la incertidumbre y muy ligada como al miedo como estado de ánimo. Vale. Y a propósito de los distintos patrones y cosas que nos has ido mencionando sobre estos tiempos postnormales, ¿qué podemos hacer las personas o tus recomendaciones o aprendizajes que has tenido en esto de indagación del tiempo postnormal? ¿Qué podemos hacer las personas en estos tiempos, por así decirlo? ¿Cómo Vale. navegar los tiempos postnormales? Mira, justamente es el verbo que nosotros utilizamos. Nosotros no creemos que los tiempos postnormales se puedan controlar, creemos que se pueden navegar. Antes, pero déjame ¿Sí? decirte otra cosa, que es, la incertidumbre tiene muy mala prensa, pero al final la incertidumbre es lo que hace el futuro interesante. Si todo fuera cierto y predecible, la vida sería muy aburrida y además seguramente implicaría que los que siempre les toca el palo corto siempre se quedarían con el palo corto y los que siempre sacan el palo largo seguirían sacando siempre el palo largo. La incertidumbre al final viene de este potencial de cambio un poco imprevisible que tiene el futuro y que hace que realmente sea interesante, incluso apasionante, intentar averiguar qué pasa. Lo que sucede es que ahora la sensación de incertidumbre es particularmente acusada, ¿no? Se convierte en el zeitgeist, ¿no? El signo de los tiempos, y eso para muchas personas es estresante, angustioso, ¿no? Es decir, ay, claro, yo acepto que no todo el mundo puede tener mi talante y que al final incluso a mí hay momentos en que me gustaría que algunas cosas fueran un poco más ciertas o menos variables, pero al final es lo que hay y como decía la canción, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer, si queremos navegar, la parte más importante de navegar es poner un rumbo. Y para poner un rumbo hemos de decidir a dónde queremos ir. Y por eso te decía que, por ejemplo, el proceso constituyente en Chile me parece tan interesante.
porque eso es una gran oportunidad para colectivamente un país decida cómo nos gustaría ser de mayores o a dónde queremos llegar. Y seguramente es imposible que os pongáis de acuerdo en todo, pero encontrar una serie de ideas motriz, nucleares, que os unan y que os den impulso para avanzar en un determinado sentido. Y eso es fundamental. Al final, para mí lo más importante del futuro es que esté abierto, que sea plural, porque eso quiere decir que mi elección es relevante. Yo quiero poder escoger. Ya sé que no puedo escoger en todo en el mismo grado, pero quiero tener la posibilidad de en algunas cosas poder decir, no, a mí me gustaría que las cosas fueran por aquí o por allá. Eso no siempre es posible. Hay, diríamos, estructuras de poder muy poderosas, valga la redundancia, y además muy invisibles. Si algo es invisible es muy difícil combatirlo. Es como el patriarcado. Cuando el patriarcado como algo estructural es muy difícil erradicarlo. Es decir, cuando los hombres no nos damos cuenta hasta qué punto nos beneficiamos de privilegios injustos porque los hemos normalizado, eso es difícil de revertir, es más difícil de revertir. Y por eso también nos gusta utilizar la idea de post-normal. Porque fíjate que en cuestiones de futuro el concepto de normal es casi tóxico. Porque al final, ¿qué es lo normal? Yo cuando hago mis cursos, mis clases, les pregunto a mis alumnos, ¿qué es normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué te dicen? Lo primero, pues vienen con cuestiones estadísticas. Aquello que es más frecuente, lo promedio, la mediana, lo más habitual, etc. Vale. A medida que te vas metiendo en el concepto, te das cuenta de que siempre acostumbra haber una capa de construcción social. Es aquello que socialmente está como más aceptado, ¿vale? Pero para que realmente se convierta en normal, tienen que darse más elementos. Y acostumbra a ser que esa idea de normal está sancionada por alguna autoridad. Por ejemplo, en la mayoría de países hay una idea de familia muy clara, muy implícita, raramente explicitada, y que solo a raíz de la lucha de las personas del colectivo LGTBI y todo eso se sale a la luz. Que los homosexuales no se pueden casar. ¿Por qué no se pueden casar? Porque se considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es normal. Claro, entonces lo normal se convierte en una estructura de poder invisible que además es terriblemente efectiva para desautorizar según qué debates de futuro. Si tú ante una propuesta de futuro alguien te dice esto no es normal, es anormal, le estás echando una carga negativa, de valoración negativa impresionante. Es casi como que matas el debate, lo cortas de raíz, ¿no? No, nosotros ¿qué decimos? No, lo normal es solo algo que hay que trascender. Cuando decimos posnormal, queremos decir que hay que ir más allá de lo normal. Me parece que fue en Santiago que, ¿no? Igual es una de estas cosas que es un fake, ¿no? Que se proyectó en una pared de Santiago que lo normal es justamente lo que nos ha parte del problema que nos ha traído a esto, ¿no? Pues es una idea con la que no puedo estar más de acuerdo. La pandemia nos ha demostrado que lo normal es el problema, la raíz del problema. Y lo que se ha dado en hablar de la nueva normalidad es un engaño. Es intentar volvernos a meter la vieja normalidad con una capa de barniz nueva. No, hay que aceptar que son tiempos postnormales y en todo caso lo que venga tiene que ser una transnormalidad, algo que trascienda esas categorías antiguas. Y en esa trascendencia tiene que haber una parte de debate, de consenso, de construcción de ideas de futuro. Y por eso, y no es por haceros la pelota, pero nuevamente la idea del proceso constituyente es interesante porque ¿qué mejor marco para definir, para pensar cuestiones de futuro que un debate constituyente? Es decir, en principio una constitución, bueno, la americana lleva 200 años, ¿no? Pero puede durar 20, 30 sin reformarla. Pues,
cómo queremos que el país se articule, se estructure en las 3, 4 próximas décadas. Y en ese sentido me parece pues, que se pueda abrir, que se encuentren maneras de que todo tipo de ciudadanos puedan participar, que se abandone esa idea de que no, un grupo selecto de personas elegidas ¿en base a qué? Porque generalmente son gente que tiene los recursos para haberse dedicado a política y no tienen por qué ser ni más brillantes ni mejor conocedores de algunas cuestiones, ¿no? Es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que esa idea del siglo XVIII, ¿no? De los representantes del pueblo, ¿no? Es una idea superada hoy día. Totalmente, claro, de acuerdo. Y cómo estamos viviendo esa transición y esos choques como entre ese paradigma y el anterior, por así decirlo. Jordi, mira, estamos llegando al final de este capítulo y en eso, como para irlo resumiendo, me gustaría preguntarte qué cosas te están generando curiosidad o estás investigando actualmente, como a qué le estás dedicando el tiempo en indagación desde tu investigación o desde el centro. Vale. Por un lado, buena parte de mi investigación ahora se está dirigiendo a ver si podemos estructurar la teoría de los tiempos posnormales como lo que se llama una teoría de cambio. Es decir, algo que te permita identificar bajo qué circunstancias el cambio tiene lugar y de qué manera se desarrolla. Porque eso es un poco la base para después poder articular políticas públicas. Cualquier política pública se tiene que basar en una teoría de cambio, que es lo que de alguna manera te da la base para decir que si tú inviertes en educación vas a conseguir que este colectivo progrese. Bueno, eso lo puedes hacer basado en tu fe o basado en algo que te diga que determinadas acciones llevan a determinados resultados. Aún no estamos en ese punto. Yo creo que la teoría de los tiempos posnormales tiene el potencial para serlo, ¿no? Y entonces la otra cosa es que fíjate que soy bastante disperso en mis intereses. Tengo un colega, Sohail Inayatullah, que él una vez me dijo, en el fondo los que nos dedicamos a esto de la prospectiva es por nuestra incapacidad de decidir lo que nos gusta. Y yo creo que tenía bastante razón. Pero, por ejemplo, una cosa que me parece fascinante ahora mismo es todo el debate sobre lo que se ha dado en llamar el posthumano o lo posthumano, ¿no? La posible emergencia de una nueva especie tecnológica. Jordi. Bueno, ahí Jordi nos estaba comentando sobre su estudio en relación a tiempos posnormales para procesos de cambio y un poco esto del posthumano, que quizás lo han escuchado en algunas circunstancias en relación a claro, como el humano empieza a mezclarse un poco con la tecnología y distintos conceptos en ese sentido. Dado que Jordi tuvo un problema técnico, vamos a ir a una pausa musical y luego volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.